Bien, saludamos a la abogada Luisa González, ex candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. Vamos a hablar de la coyuntura que vive el Ecuador. ¿Cómo le va, mi estimada abogada Luisa González? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Estoy junto a Carla Aro. Un buen día, muchas gracias por este espacio. Un saludo a todos los que nos están viendo, escuchando en este momento. Bueno, con un poco de frío desde Quito ahora mismo. Está muy frío Quito y la sierra, pero con la temperatura política bastante elevada, ¿no? Estamos en medio de una protesta. La gente está sumándose a este paro nacional indefinido. De a poco veo que más organizaciones se están sumando, no solamente en la sierra, ya vemos que hay gente que se está movilizando también en la costa ecuatoriana. Después de que el presidente de la República en campaña dijera que no iba a subir el precio del diésel, sin embargo lo terminó haciendo. Lo mismo ocurrió con el IVA. Recuerdo que en el debate la cuestionaba usted, abogada Luisa González. ¿Qué lectura darle a todo lo que dijo en campaña y a lo que está haciendo como presidente? Jaime y Carla, yo quiero partir por varias aclaraciones y precisiones. Primero, la señora Zaida Rovira dijo que la Revolución Ciudadana es quien está impulsando las manifestaciones, y le aclaro que no es así, que nosotros no somos los que impulsan estas manifestaciones. De hecho, hemos escuchado a actores políticos como la señora Lourdes Tibán pronunciarse y decir que ella no hubiera apoyado a Noboa si él hubiera dicho en campaña que iba a quitar el subsidio al diésel. La misma gente que lo apoyó es quien ahora está organizando esas movilizaciones. Es decir, desde el mismo lado de ADN de Daniel Noboa es de donde sale este llamado a movilizaciones, ¿no? No es la Revolución Ciudadana, más allá que sí quiero dejar muy en claro que la militancia de la Revolución Ciudadana también es pueblo, que la militancia de la Revolución Ciudadana viene de pueblos y nacionalidades y que es parte de esa gran población que sufre las consecuencias de este pésimo gobierno y de las malas decisiones que ha tomado. Por lo tanto, nuestra militancia queda en total libertad de tomar las acciones que crea. Si quieren salir a las manifestaciones o estar en un paro, pues como ciudadanos ecuatorianos tienen todo el derecho legítimo y además que les ampara la ley y la Constitución para hacerlo, porque pueden manifestarse libre y pacíficamente, ¿no? La protesta social está protegida por la normativa ecuatoriana. Y lo siguiente que yo sí quiero que analicemos profundamente: tenemos un país gobernado por un presidente que sustenta su gobierno, lo sostiene en tres pilares. El primero es la mentira, para lo cual tiene millones de dólares en pauta y en compra de pseudo periodistas. Lo segundo es el clientelismo y el miedo, ¿sí? Y partiendo de la mentira, del clientelismo y el miedo, es que vamos a desglosar el porqué de todo lo que está ocurriendo en el país ahora mismo. ¿Qué pasa con la mentira? En la primera candidatura de Daniel Noboa, porque él ya está en su segundo mandato, en la primera candidatura él dijo que iba a aumentar el presupuesto para la salud, estabilidad laboral para los médicos, que iba a bajar el precio de los combustibles, del diésel, y que iba a darle a los adultos mayores que están jubilados del IES el salario mínimo, que lo mínimo que iban a recibir esos adultos mayores jubilados era un salario mínimo. Todo esto fue falso. Dijo que tenía un plan Fénix para construir seguridad en el país. Todo fue absolutamente falso, y cuando llegó al poder, lo que hizo fue despedir médicos, reducir presupuesto para salud, dejar sin real atención a nuestros adultos mayores. Nunca les cumplió con el aumento del salario, de la pensión jubilar, como había dicho, hasta alcanzar el salario mínimo vital, y aumentó el precio de los combustibles cuando dijo que los iba a bajar. Pese a eso, mucha de la gente siguió votando por Daniel Noboa. ¿Qué pasa? Que en este segundo periodo, él no puede decir que desconocía cómo estaba recibiendo al país, porque quien estaba gobernando era él mismo.
Él sabía las condiciones en las que estaba el Ecuador, porque incluso nunca pidió licencia para hacer campaña, para ser candidato a la presidencia, sino que se mantuvo como candidato presidencial y sabía exactamente cómo estaba la economía, la seguridad, todo lo que compone al Estado. Entonces, él dentro de esa campaña dijo otra vez mentiras. Aseguró en entrevistas que él no iba a quitar el subsidio al diésel, porque eso encarecería el costo de vida, afectaría a transportistas y al sector agropecuario. Pero no solo afecta ahí, afecta a absolutamente todas las familias. Los padres de familias que mandamos a nuestros hijos a la escuela en bus, pues nos va a costar más el transporte escolar. Los que vamos al mercado a hacer las compras, nos cuesta más la comida, la papa, el arroz, el azúcar, todo. Nos cuesta más las medicinas, porque si sube el transporte, sube el costo de los combustibles, sube el transporte, todo se transporta, obviamente, y además esto se traduce en costos de producción de cada uno de los productos y se encarecen todos los productos. La papa ya ha incrementado su precio, que es parte de la comida esencial en la sierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, encarece y afecta más a la economía de las familias ecuatorianas, afecta a la industria, afecta al sector agropecuario. ¿Qué busca él? Dar una medida de compensación a ciertos sectores, ¿no? Dice que va a dar compensación al sector agropecuario, pero no se trata solamente de darle un bono de $1,000 en una ocasión, y allí sí, los hermanos del sector agropecuario, no hay una política agropecuaria para desarrollar este sector. Y ustedes hoy día reciben un bono de $1,000, pero mañana van a vender sus productos y resulta que no hay un precio justo, porque no se está regulando los precios. No se establece un precio mínimo de sustentación. No hay política de Estado en el sector agropecuario. Lo siguiente, le va a costar más todos los insumos, pesticidas, fertilizantes, para poder sembrar en la tierra. Lo siguiente, no hay un seguro agrícola. Si viene una helada, una sequía, una inundación, va a perder todo y se queda con deudas. Eso es lo que está pasando realmente. Y en el sector de la transportación, son miles de hermanos del sector agropecuario que tienen deudas muy graves, muy fuertes y no logran salir, que vienen desde la pandemia y que han tenido que vender sus unidades, que están realmente precarizados. Ese sector de la transportación no va a recibir en su gran mayoría la compensación necesaria. Y una vez que se acabe un par de días la compensación, unos cuantos días la compensación, el resto del año, ¿qué pasa? Pero ha dicho que 8 meses nomás es la compensación y que después hagan cargo los municipios. Ya, y los municipios a quienes no les está entregando el presupuesto. ¿Y qué es lo que está pasando? La seguridad. Sigue el país sumido en violencia y en inseguridad. Mire, gobierna desde la mentira, porque miente con ofertas que jamás va a cumplir. Gobierna desde el miedo a la represión, miedo a que te despidan de tu puesto de trabajo, miedo a que te maten, miedo a que Contraloría, Fiscalía vaya encima tuyo. Y gobierna desde el clientelismo. Una vez que la población se levanta a protestar porque el gobierno nos tiene sumidos en violencia y en pobreza, ¿qué pasa? Que viene el clientelismo. Viene y entrega bonos, viene y entrega insumos, productos, tractores, según él, que luego decían que se los quitaron, no se los dejaron los tractores. Entonces el clientelismo. Y nos mantiene en ese círculo vicioso. Es un gobierno que para gobernar necesita la mentira, el miedo y el clientelismo. ¿Sí? Entonces, partiendo desde ello, al gobierno no le interesa combatir la inseguridad, no le interesa combatir la pobreza, el desempleo, el abandono en el que vive el sector, todos los sectores en el país, excepto los de sus empresas y sus familias. No le interesa porque requiere que la gente esté sumida en la pobreza, que no tenga un pan para comer y que cuando él aparece con una migaja,
bajar las tensiones desde el clientelismo. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en el Ecuador y tal vez no nos damos cuenta y estamos entretenidos en un show mediático, la constituyente ahora y discutimos de esos temas y así van soltando diferentes... El tema de la constituyente, ¿usted cree que es un elemento distractor del gobierno para que la gente se olvide del alza del precio del diésel? Mire, son varios los globos de ensayo y distractores que usa el gobierno, ¿no? Antes era Venezuela, luego fue el cartel de los soles. Ahora ya se agotó ese curso, fue un show y la gente se dio cuenta. Y ahora va por la constituyente. Y vamos a hablar de la constituyente y dejamos de hablar de la quita del subsidio al diésel, que luego probablemente lo hagan con el gas y que sigue incrementando la pobreza. ¿Qué dice él sobre esa constituyente? Dice que la necesita para garantizar seguridad y para la cohesión social y atender sectores sociales. Para eso necesita cumplir la Constitución actual. La Constitución actual ya habla del presupuesto para salud y educación que él no cumple, que no entrega los recursos, y de ahí viene la cohesión social. La Constitución actual habla de los derechos de la naturaleza que a él le estorban para poder hacer su minería. La Constitución actual ya habla del monopolio de la seguridad que tiene el Estado y que él no está cumpliendo. Lo que tiene que hacer Daniel Noboa es cumplir la actual Constitución y garantizar al Ecuador la seguridad, la estabilidad económica, la salud, la educación, el empleo. Y no lo hace él, no toma las decisiones él, que tiene el ejecútese. No cumplen con los presupuestos establecidos por los diferentes ministerios para garantizar la salud, la educación, la seguridad. Que también es importante aquí que no dejemos de hablar y que es de donde parte todo. Una vez más, la verdad, queridos ecuatorianos, no podemos permitir que sigamos siendo gobernados por quien miente una y otra vez. Y para poder ganar esas elecciones, usan la mentira, el engaño al pueblo, pero también usan la polarización política y el odio. La polarización política les es útil a los gobiernos de derecha para poder ganar las elecciones. ¿Qué hacen? Ponen correísmo, anticorreísmo y a disputar. Correísmo, anticorreísmo, polarizan la población, rompen la estructura social ellos mismos, mienten a la gente para que, perdón la expresión, se traguen los cuentos y voten con odio y no con fe, no con esperanza, no con ilusión de días mejores. Y no voten con por planes realmente estructurados para sacar adelante el país, sino por un show mediático, ¿no? Cómo están vestidos, cómo van, qué ropa usan, qué no. Y nos venden eso. Y nos dicen, eso es lo aspiracional. Lo aspiracional es que nos hablen con la verdad. El valor de la palabra del gobernante es lo más importante en el Estado. Que no le mienta a sus ciudadanos y que sea claro desde la campaña. Pero eso es algo que no conoce el señor Noboa. Lo siguiente, que es que rescatemos también el amor de la patria a nuestras familias, que no votemos con odio, que votemos con esperanza. Y lo siguiente es que sepamos mirar qué necesitamos realmente y hacia dónde estamos yendo como país. Y ahora mismo estamos yendo a un despeñadero. Un gobierno que dice una cosa hoy y mañana dice otra. Ahora está diciendo que no le van a quitar el subsidio al gas. Pero ayer dijeron que no le iban a quitar el subsidio al diésel. Y antes de ayer dijeron que iban a bajar el precio de los combustibles. Queridos ecuatorianos, ¿de verdad ustedes le van a creer a Daniel Noboa? ¿De verdad ustedes van a creer a un gobierno que miente, miente y miente? Y cuando la población reclama, lo que hace es acudir al clientelismo y entregar bonos. Y esos bonos son pan para hoy y hambre para mañana. Reciban los bonos, sí señores, pero ustedes deben tener claro que los reciben porque esa plata es del pueblo ecuatoriano. 1. Y 2, que eso no va a solucionar los problemas, porque ese bono se disminuye en la medida en la que todo se ha encarecido.
usted, padre de familia, madre de familia, jóvenes, que están hoy día en sus actividades personales, laborales, familiares, que están trabajando cada minuto, su salario dejó de valer lo que está valiendo. Si usted gana $500, $1,000, $2,000, ese dinero que usted recibe como salario ya vale mucho menos, porque no va a poder comprar lo que necesita, sino que va a poder comprar la mitad de lo que ya compraba por el encarecimiento del costo de vida debido a la eliminación de los subsidios al diésel, a los combustibles, el aumento al IVA. Son varias medidas que ha hecho y que ha dado este gobierno, que dijo que no las iba a hacer, que las hizo, y que lo único que ha logrado es meternos la mano al bolsillo y que no va a darnos una solución. A Daniel Noboa le conviene mantener el pueblo sumido en violencia, porque gobierna desde el miedo. Y todo lo que quiere hacer lo oculta atrás es para luchar contra la violencia. Ya hizo consulta popular, ya hizo reforma y aumento de penas, ya hizo modificaciones a leyes, ya hizo incrementar 3 impuestos adicionales para recibir más fondos y combatir la delincuencia. Ustedes y yo que estamos en el territorio, las UPCs cerradas, la policía sin vehículos, desmantelados los vehículos, las motos, los UPCs, todo. Entonces, no le interesa al gobierno combatir la violencia y la inseguridad. Seguimos exportando cocaína a Europa, ahora a Rusia. ¿Quién es el mayor exportador de banano? Y ustedes mismos dieron aquí la introducción de lo que va a hablar el chochólogo. Yo les llamo a todos los ecuatorianos a estar pendientes de esa denuncia. El único que se hace de los oídos sordos es el señor Toainga, fiscal general del Estado. ¿Por qué no investigan allí qué está pasando? ¿De qué bananeras está saliendo los contenedores con cocaína? Eso no se está investigando. A Daniel Noboa no le interesa combatir la exportación de cocaína desde el país en cajas de banano y no le interesa combatir las extorsiones, las muertes violentas, que este año es el más violento de la historia en el segundo mandato de Daniel Noboa. No le interesa, porque a través de ese miedo controla a la población. No le interesa combatir la pobreza, no le interesa combatir la desnutrición infantil, la falta de medicinas, porque el rato en que la población reclama, ante no tener nada, él aparece como un subsidio. Y hay con un bono, con un apoyito económico, por un mes, por 2, por 3, y la gente se calma, sin darse cuenta que lo que están haciendo es manipularnos. Entonces, hay que tomar conciencia de que están gobernando desde la mentira, el miedo y el clientelismo, y no podemos seguir cayendo nosotros redonditos en la trampa de este gobierno, que no invierte en medicinas en los hospitales, en cánula para los niños, en pagar a las dializadoras. Recién falleció un paciente renal en puertas de un hospital, pero sí invierte este gobierno millones y millones de dólares en pauta para mantenernos en un circo de show, en pagar y comprar pseudos periodistas. Esto tenemos que reflexionar. ¿Qué país queremos? Sí, hay maneras de salir adelante, pero con un gobierno que sepa gobernar por y para la gente, no para su bolsillo, sus empresas y llevarse los recursos naturales. Dicen, por ejemplo, que si se explota la zona minera en Quimsacocha, vamos a tener 13 millones de dólares. ¿13 millones de dólares? ¿De verdad? Pero si 77 millones se perdonó el señor Noboa a sí mismo, a su familia, de la cual él es parte y heredero. 77 millones de dólares. Y quiere destruir nuestros páramos por 13 millones. Mejor pague usted los impuestos a los ecuatorianos. Y con eso tenemos de sobra y no destroza nuestras fuentes hídricas. Quiere hacer consultas populares. Entonces yo le pregunto, ¿respetó usted la consulta popular del Yasuní? Porque parte de la campaña de Daniel Noboa fue que iba a respetar la consulta popular y que no se extraería más petróleo de la zona del Yasuní. Él lo dijo, siguen extrayendo petróleo. 2,
la consulta popular de Girón para no seguir en actividades mineras en Quinzacocha, no la respeta. 3, la consulta popular de Cuenca, en donde se dijo en cerca de un 90% que no se quiere actividades mineras en zonas de recarga hídrica. ¿La respeta? No. Ninguna consulta popular se ha respetado de parte de Daniel Noboa. ¿Para qué llama a consulta popular ahora? Para una vez más generar esta polarización entre correísmo, anticorreísmo, ponernos pueblo contra pueblo, sostener su imagen, porque él sabe que va en caída libre, en picada, el pueblo va despertando, y así él sigue gobernando desde el show y desde las campañas políticas constantes. Pero el pueblo está sintiendo la pobreza, está sintiendo el abandono, el desempleo, la inseguridad, el miedo de salir a las calles porque te matan por robarte un celular. Y eso sí, allí el señor Noboa no toma medidas porque no le interesa combatir la inseguridad. Nos prefiere sumidos en el miedo porque es una de los ejes fundamentales que él usa para las diferentes medidas, para tenernos sumido en el temor. Doctora González, un gusto saludarla. A ver, usted inició parte de la entrevista diciendo: hoy no es la revolución ciudadana que incita a las manifestaciones, sino también actores políticos que incluso estuvieron con él, ¿no? Bueno, efectivamente, es así. En torno a eso, ¿usted podría llamar a la unidad de todos los actores políticos y sociales del país en este momento para ponerle un freno a esas políticas neoliberales y partidistas propias del gobierno? ¿Cree usted que este es el momento necesario para unirse y tratar de frenar a este gobierno? Sí, por supuesto. Yo siempre he buscado la unidad de todos los actores de izquierda, de centro, de derecha también, porque la pequeña y mediana industria se ve sumamente afectada y es la que más mano de obra aglutina, más empleo aglutina, ¿no? Y se requiere también sacar adelante la industria. No hay una planificación para sacar adelante a esa pequeña y mediana industria. Entonces, la unidad es todas las organizaciones de izquierda, como ya lo hicimos en Tixán, donde estuvo Pachacutic, donde estuvo CONAIE, donde estuvieron diferentes organizaciones sociales, políticas. Esa unidad debe volver, y esos 25 puntos de acuerdo de Tixán que nos llevaron a construir una unidad, eso es lo que tiene que repetirse ahora. Y llamar a todos a sumarnos, sí, para hacer frente a un gobierno totalitario, a un gobierno dictatorial, a un gobierno que no cumple la Constitución y que cree que solamente es su palabra la que cuenta, sin darse cuenta que aquí hay un orden jerárquico y legal constituido, que es la Constitución, leyes ordinarias y las demás leyes que están en el Estado, reglamentos y demás. Y eso él tiene que respetarlo. Cuando quien gobierna no respeta las leyes, vemos el descalabro de país que tenemos en el sector de justicia. No respetan las leyes los jueces, no respetan las leyes los fiscales, no respetan las leyes nadie. Y vemos que cuando acude un ciudadano ante la justicia, a la fiscalía o a los jueces, no se siente acogido y protegido por una legislación, sino que se siente aplastado por el más fuerte o por el que más dinero tiene. Así ocurre desde Daniel Noboa hasta todos los demás estratos, y todos vivimos esa inseguridad. ¿Qué significa un orden legal al que hay que respetar? El ordenamiento legal es el que equilibra las fuerzas y no deja que el más grande aplaste al más pequeño, sino que funcione el Estado respetando a todos sus ciudadanos. Pero cuando el presidente es el primero que usa el poder para aplastar a los ciudadanos, es cuando se desarma totalmente la institucionalidad del país, se pierde la fe, la esperanza ante no tener justicia. Y por eso estamos en contra del llamado a la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que le estorba de la Constitución a Daniel Noboa? Probablemente el presupuesto que tiene que dar para salud, probablemente el presupuesto que tiene que dar para educación, probablemente los derechos de la naturaleza, que no le permiten hacer las actividades mineras donde a él le da la gana. Probablemente
la propiedad que tiene el Estado sobre los sectores estratégicos que le corresponden directamente al pueblo ecuatoriano. Y lo que quiere hacer es lo que está intentando ahora con Quimsacocha, lo que quiere hacer es lo que ya intentó hacer con el Campo Sacha, regalarlo a empresas que encima están relacionadas a su familia. Eso es lo que corremos el riesgo ante una constituyente. Pero más aún, cuidado y dejemos de hablar de la precariedad que tenemos en seguridad, en salud, en educación, en empleo, en costo de la vida, que se debe a la falta de cumplimiento de la oferta de campaña, que ya es una causal para pedir la revocatoria del mandato, ¿sí? No cumplir con los planes de gobierno y faltar a su palabra un gobernante, y dejemos de hablar por ese show, ese globo de ensayo, de lo esencial e importante ahora mismo, que es la quita del subsidio al diésel por parte del gobierno. ¿Cuánto va a terminar valiendo el diésel si vamos hacia un precio internacional? Más de $4. Y eso va a ocasionar más pobreza y más estallido social. Van a hacer, piensan ustedes como bancada de la Revolución Ciudadana y como Revolución Ciudadana como tal, hacer campaña por el no? Y le pregunto porque en anteriores procesos electorales de consulta popular no se ha hecho la campaña que de pronto esperábamos en función de que la gente analice y pueda votar por el no debido a los intereses que quiere el gobierno. ¿Pensarían ustedes en hacer campaña por el no? Nosotros vamos a hacer campaña por el no. Nosotros no estamos de acuerdo en una consulta popular que despilfarra fondos ecuatorianos ahora mismo por dos preguntas innecesarias que no 60 solucionan. millones, doctora, 60 millones, doctora, casi por dos preguntas. Es insólito, la gente se muere afuera de los hospitales reclamando, y 60 millones por dos preguntas. Así es. Nosotros no vamos a permitir que se siga usando como mecanismo de manipulación a la población para callar las voces, porque hay un mal gobierno, las consultas populares. ¿Para qué elegimos presidente, pues? Si vamos a estar de consulta popular en consulta popular. Y que esos recursos, en lugar de ir a salvar la vida de nuestros enfermos renales, van a ir al show político y los caprichos del joven Daniel Noboa, ¿no? Un niño caprichoso, que quiere hacer lo que le da la gana, que cree que el Ecuador es su hacienda y que lamentablemente actúa como un niño malcriado que dice yo quiero esto y punto y lo hago, pero no está mirando que esta es una patria soberana, que hay un orden constituido, que tiene que obedecer la Constitución y que esta no es ni su empresa ni su hacienda, que aquí hay vidas que ante su mal gobierno se están perdiendo, que aquí hay seres humanos que están cada día empobreciéndose más porque él no toma ninguna medida a favor del pueblo ecuatoriano, sino se beneficia él, sus empresas, su familia. Y lo vimos con el desayuno escolar, se lo entregó a su tía, en lugar de dar los contratos como él había ofrecido en campaña a la economía popular y solidaria, a los agricultores en cada provincia, en cada región. No lo hizo, lo entregó a su tía. El Ecuador se ha convertido en la hacienda de un niño rico, lamentablemente es así como nos está pasando, que gobierna desde el miedo, desde el clientelismo y desde la mentira. Doctora, nosotros dejamos en libertad a nuestra militancia para que sean ellos los que decidan si desean salir o no a protestar, porque la militancia de la Revolución Ciudadana es pueblo, y es ese pueblo afectado. Y yo, como presidenta, no puedo impedir que la gente se movilice a expresar su sentir cuando hoy nos matan, cuando hoy nos tienen cada día más empobrecidos, cuando no hay medicina en los hospitales, cuando no hay turnos. Mi padre es usuario de las diálisis en el IES y tiene que hacerse muchos más exámenes. Todos esos exámenes le toca hacerse en hospitales privados y gastar un dinero extra en esos exámenes, porque en el IES o no hay el equipo, o no hay los turnos con la urgencia que él necesita, o no hay los implementos que él necesita como enfermo renal.
Doctora, quisiera pasar a otro tema. Escuché en una entrevista anterior a la de Ecuador en Directo que usted manifestaba que no iba a candidatizarse para presidenta de la Revolución Ciudadana, ¿no? Del movimiento Revolución Ciudadana. Un poco sorprendente porque hemos visto que usted ha seguido recorriendo el territorio, avaló el tema de la carnetización que se ha venido pues dando de forma masiva, que ha sido muy bien recibida. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la ciudad de Nueva York, hemos tenido contactos con militantes de la Revolución Ciudadana, hemos visto cómo están haciendo el proceso de carnetización, lo han recibido muy bien. Luego quisiera que le mande un saludo muy especial a toda esa comunidad que la apoya y que está ahí, firme en esta lucha, resistiendo. ¿Por qué Luisa González, haciendo territorio, llevando a cabo nuevos procesos para la recuperación de la patria, desde la presidencia de la Revolución Ciudadana, nos dice ahora no voy a ir a una reelección? No sé, de repente y va a seguir otro camino. ¿Cuál es el objetivo o desde dónde va a actuar Luisa González? A ver, yo quiero ser muy clara. Y me voy a dirigir primero a mis militantes de la Revolución Ciudadana. Ellos me conocen. En el 2019, cuando apresaron a nuestros compañeros, a Virgilio, Paola, Cristian, yo asumí la Secretaría Ejecutiva del movimiento. Eso fue en octubre 19. Y en ese momento lo asumí porque nadie más de los miembros del buró, que no quiero decir quiénes eran, nadie aparecía, no contestaban los celulares, se habían muchos puesto a resguardo, ¿no? Y ahí me tocó asumir la Secretaría Ejecutiva de la Revolución Ciudadana en 2019. Desde esa fecha hacia acá, yo empecé una vida política que antes lo mío era más técnico, no político, y empecé una vida política y ahí conocí lo maravilloso que es el territorio y este proyecto junto a la militancia. Los militantes de la Revolución Ciudadana saben que siempre, sin ser presidenta de la Revolución Ciudadana o tener un cargo dentro de la organización, siempre he estado con ellos. Siempre he estado con ellos en todo el territorio nacional, me he movido a donde ha sido necesario, a donde me han llamado. Mi pasión está ahí, con la gente, el recorrer, el sentir, el organizar, el idear nuevas cosas, y dentro de este periodo en el que yo he estado al frente de la Revolución Ciudadana hemos hecho grandes cosas, ¿no? Hemos introducido nuestra militancia a la tecnología. Tenemos la aplicación de la Revolución Ciudadana donde nos podemos conectar todos como familia, donde estamos creando ya una sección cultural para que todos aquellos que quieren hacer publicaciones de libros, de eventos, de arte, de cultura, se conozca todo esto desde la izquierda. Hemos hecho el proceso de carnetización, de unificación de comunicación, porque no había las cuentas de los comunicadores del partido, no habían las cuentas unificadas en las diferentes redes sociales. No existía nada de esto, ¿no? No existía tecnología dentro de la RC, no existía una carnetización que la gente la pedía y que es tan necesaria para levantar ese orgullo, esa identidad de ser de un proyecto de patria que busca el bien de 18 millones de ecuatorianos con amor, no con polarización. El ir a registrar y regularizar los colectivos como organismos de base y mucho más que se ha venido haciendo y que me he mantenido en el territorio, sea o no sea campaña. Yo siempre he estado con nuestros militantes que son mi pasión, que siempre los he defendido, que alguna vez dije, yo prefiero perder con un leal que ganar con un traidor, y fue una frase que hasta ahora se hace eco con nuestra gente. Siempre la lealtad, los principios, los valores, la verdad deben ser los que guíen a esta organización política. Estoy en contra de las tibiezas y yo seguiré trabajando desde la Revolución Ciudadana, levantando mi voz para que no nos convirtamos, y perdón la expresión, en una nueva izquierda democrática que llega a acuerdos con cada gobierno de turno, en lugar de mantener una postura firme, una voz en alto por las necesidades de nuestra población. Y no puedes tampoco, como Revolución Ciudadana, permitir que las autoridades
de tu movimiento voten a favor de aquellos que destrozan a nuestro pueblo, que hablan mal en contra de la organización que representas, que hablan mal de quien lidera esta organización, como es Rafael Correa, que invaden una embajada y que secuestran y encarcelan a un compañero. Quien tiene esas actitudes o quien dice, me voy a replantear en los próximos días y luego decidiré mi destino político, un día y al siguiente ya dice, ahora sí soy de la Revolución Ciudadana, esas tibiezas. ¿A quién se refiere, abogada? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Yo a la les prefecta de Guayas, porque ¿sí? hace poco ella respondió a lo que usted justamente dijo al colega Fabricio Vela, que usted no va como candidata a la reelección como presidenta de la Revolución Ciudadana. Respondió con un mensaje ahí, a ver si lo tenemos, Jorge Icar, en estudio. Este es el mensaje que ella postea desde su cuenta de X, con un emoji haciendo como que gracias a Dios que usted no va a la reelección. Yo más bien doy gracias a Dios por la fuerza que me ha dado para siempre mantenerme junto a la militancia, por la fuerza y la claridad que me ha dado para hablar siempre con la verdad, más allá de si eso tenga o no un costo político, la verdad ante todo. Le doy gracias a Dios por el cariño de la militancia y de un pueblo que se expresa hacia Luisa González también, y que mi postura jamás es de decir, me voy a replantear, ya decidiré mi destino político. No, señores, yo les digo, no voy a la reelección de la presidencia de la Revolución Ciudadana, pero también les aseguro que voy a estar en cada rincón del territorio con nuestros militantes, que mi voz no se va a callar y que yo soy recíproca con mis hermanos que dieron su voto por Luisa González, por la Revolución Ciudadana. Más de 5 millones de ecuatorianos confiaron en nosotros y por ellos yo me he mantenido en esta lucha, yo me he mantenido al frente del partido. Las elecciones fueron 13 de abril, el día 14 yo ya estaba en territorio, reuniéndome con la gente. Aquí no acaba esto, no muere la esperanza de días mejores. Y mientras haya esperanza de días mejores, queridos hermanos ecuatorianos, con todo ese amor de patria, Luisa González estará con ustedes. Correcto. Estamos dialogando con... Doctora González, permítame hacerle una pregunta más. Usted dice, bueno, no me voy a candidatizar para presidenta del movimiento, pero sí hay la posibilidad, y digo la posibilidad porque yo sé que usted me va a decir, aún es muy breve para yo poder manifestar, pero hay la posibilidad de una Luisa González candidata a presidenta en las próximas elecciones. Digo posibilidad, yo sé que me va a decir, Carla, o sea, no terminamos ni el 2025, pero podría existir de pronto esa posibilidad si la militancia lo pide, porque usted dice, yo voy a seguir recorriendo, yo voy a seguir con la militancia. Bueno, vamos a ver eso más adelante, ¿no? Lo veremos más adelante, será lo que el pueblo ecuatoriano también quiera, lo que la organización decida. Yo soy profundamente orgánica y respetuosa de las decisiones de la Revolución Ciudadana, siempre lo he sido. Cuando tengo que decir que no estoy a favor de algo, lo digo claramente, pero siempre defenderé la postura de una organización. El que no quiera defender la postura de una organización, que se vaya por libre, ¿no? Que pueda buscar otros rumbos, pero yo siempre seré esa voz que sigue a una directiva nacional. Y ya me han preguntado también sobre las seccionales. Por ahí alguien me decía, Luisa, tú también puedes ser candidata a la alcaldía de Quito, a la prefectura de Pichincha, porque mi lugar de nacimiento fue este, pero mi domicilio y yo vivo en Manabí. Me dicen también puede ser alcalde de Chone, prefecta de Manabí. Pues bueno, hay tantas cosas que la gente con todo su cariño me la plantea y me la dice, y yo les digo, bueno, lo mío será seguir trabajando el territorio, seguir trabajando con la militancia, seguir manteniendo esa fe, esa esperanza de que sí es posible un Ecuador de paz, de justicia, de dignidad. Entonces descartado, doctora, no va a haber ni prefectura, no va a haber ni prefectura de Pichincha, ni en mi tierra, Manabí, tampoco la vamos a ver como candidata a alcaldesa de Chone. Eso está descartado por el momento. Todo está descartado por el momento. Más adelante, pues veremos qué decisiones tomamos. Uh-huh.
Bien, ¿tiene tiempo todavía, abogada Luisa González, para hablar unos minutos más? ¿Me confirma? Por supuesto. Sí, sí, aquí están Muchísimas haciéndome caras. gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría hablar sobre lo que ocurrió también acá en el tema de la Avenida del Bombero en Guayaquil. Ya finalmente le entregaron, bueno, la prefectura del Guayas eh, autorizó al municipio de Guayaquil para que construya esa obra que fue suspendida 2 meses. ¿Qué criterio tiene usted de eso, doctora? Quieren hacer minería en Quimsacocha y el gobierno impide que el alcalde haga una obra donde no hay ni un árbol que se afecte, ¿no? No tenía ningún sentido esa pelea innecesaria entre la prefecta y el alcalde, una obra que requiere el pueblo guayaquileño, que requiere para reactivación productiva, que requiere para generación de empleo, que requiere para la mejor movilidad de la ciudad, ¿no? Nosotros como Revolución Ciudadana le brindamos todo el apoyo a Aquiles Álvarez para que continúe con esa obra que sabemos que es tan necesaria para el pueblo guayaquileño. Así que creo que ha sido una confrontación innecesaria, que hubiera sido bueno haberla dialogado antes de ponerle obstáculos a una obra tan necesaria que, gracias a Dios, pues ahora sabemos que va a empezar a hacerse, que va a dinamizar la economía, que habrán muchos hermanos guayaquileños que tengan empleo y que además la ciudadanía se va a ver muy beneficiada. La persecución hacia el alcalde de Guayaquil por parte del gobierno. No cesa, ¿Cuál ¿no? es su criterio? Y hay que dejar en claro, toda voz que se levante en contra del presidente Noboa es una voz que tiene que ser callada, y por eso es que yo les decía que se gobierna desde el miedo. Hay amenazas a todos, a mí constantemente me dicen que me cuide, y justo anoche tenía una discusión con un compañero, yo le decía, lo que tenga que ser será. Yo tengo atentado, 2 procesos en fiscalía porque han querido atentar contra mi vida, y no digo que yo me quiera exponer para nada, pero no puedo callar, ¿no? Y lo que le hacen al alcalde de Guayaquil es lo que nos hacen a todos los que no estamos hablando lo que el gobierno quiere. ¿Qué hacen con Aquiles Álvarez? Perseguirlo a través de fiscalía, a través de contraloría, a través de bloquearle sus obras para el bien de la ciudad, para que él no haga obras y que sea un Noboa más que no hace una obra en el país. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, con la CONAIE? Congelarle sus recursos. ¿Cómo así? Y dice la Superintendencia de Bancos, orden del gobierno. ¿En base a qué congelan los recursos de una cuenta bancaria de una organización social? Es un gobierno que está desde el miedo. Amenaza con lanzar Contraloría, y qué pena que el Contralor se preste para estos shows, y empiezan inmediatamente, alcalde que levanta la voz, va Contraloría. ¿Qué es lo que yo les digo siempre? Hay que levantar la voz en conjunto, claro que sí, porque si nos dejamos vencer del miedo, nos van a aplastar como tienen hoy aplastado al pueblo. Hay que levantarnos por la dignidad de nuestro pueblo, hay que levantar las voces, sí, que se deba coordinar con los gobiernos, con el gobierno nacional, pero no que se deba callar ante los atropellos. Y es así como gobierna Daniel Noboa. Lo hace con Aquiles Álvarez, lo hace con Luisa González, lo hace con la CONAIE, lo hace con Leonidas Issa, lo hace con todo aquel que quiera opinar distinto a lo que un niño caprichoso quiere hacer de un país que él no se da cuenta, que es una patria soberana, con un orden legal constituido, y no su hacienda bananera. Su visita a Europa, abogada Luisa González, usted estuvo en Europa hace poco. Vi que recibió muchas críticas de parte de las granjas de troles que hay en nuestro país. Preguntaban cómo fue la abogada Luisa González a Europa, en qué hotel se hospedó, en un hotel de lujo, quién le pagó los pasajes. También, me gustaría que le responda a la audiencia eso. Y para que nos aclare, ¿no? Primero, yo no estoy ganando ningún sueldo de la Revolución Ciudadana. Yo volví a abrir mi RUC. Estamos trabajando con un equipo de compañeros desde la asesoría legal. Soy abogada. También decirles que, como dijo la prefecta Zambrano, una señora
igual que su patrón, acostumbrada a mentir. Dijo que yo gano $13,000 de la Revolución Ciudadana, no gano un centavo ahora mismo. Y nunca he ganado una cantidad de ese tamaño en la Revolución Ciudadana. ¿Cómo me movilizo? Ahora mismo, por si acaso, estoy yendo a México. Russia Today me va a hacer una entrevista, ellos me pagan el hotel, y sí, es un hotel de lujo, el que me paga Russia Today, y me pagan los pasajes para poder ir. Y en el caso de nuestros compañeros de Europa, muchos de ellos nos ayudan con el alojamiento, pagando hoteles, pagando movilización, nos llevan en sus vehículos. Por ejemplo, de Suiza a Milán, me fui en el auto de una compañera que es directora en Suiza, Marisol, muchas gracias. Siempre la militancia es así, pagan la comida, todo, ¿no? Y agradecer profundamente. El señor Noboa no entiende lo que es la militancia, no entiende lo que es el pueblo organizado, no entiende lo que es una organización social. Él entiende de dar órdenes y de patear, como le hizo a un compañero de él al arrancharle el micrófono. No darle un abrazo y decirle gracias, compañero, arrancharle el micrófono. Qué vergüenza por el señor Sarmiento, ¿no? Que tanto se parte por el señor Noboa trabajando y que lo traten de esa manera. Nuestra militancia es gente que nos invita a los diferentes lugares. Nosotros no aparecemos en una campaña. Nosotros estamos siempre con la militancia, estamos con la gente, estamos recorriendo, estamos trabajando. Y en Europa, pues estuve con nuestros hermanos militantes. El cariño fue muy grande, me dieron tantos regalos, caramelos, chocolates, dulces, etcétera, que me tocó comprar una maleta adicional. Gracias por ese cariño de nuestra gente. Y aquí el punto es movernos al trabajo fuera de campaña. La organización social debe tener un trabajo permanente. Las organizaciones políticas, más aún, deben estar constantemente en el diálogo político, en el diálogo partidista, en mejorar y ampliar nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, en eso yo me he mantenido trabajando todo este tiempo, que no estamos en campaña, pero que es el tiempo de trabajar. Es hoy cuando debemos hacer que la Revolución Ciudadana sea más grande, sea más fuerte, y una vez más les hago el llamado a seguirse carnetizando y a seguir registrando los colectivos como organismos de base para que crezca la familia de la Revolución Ciudadana. Doctora, tengo dos inquietudes finales. Usted no va como candidata a la presidencia de la RC para la reelección, pero sin embargo va a seguir visitando las provincias del país. ¿Eso qué indica? Tal vez que puede ser que vaya. Eso indica, no. Ahora mismo yo no iré a la reelección. Creo que es lo mejor que yo no esté al frente del partido en este momento. Mi postura es muy dura, muy radical ante ciertas tibiezas, y creo que es mejor que haya otro liderazgo ahora mismo en el partido. Yo, ustedes me conocen, no tengo filtros ni acomodo mis discursos a las circunstancias, nunca lo voy a hacer. Voy a hablar con la verdad, con la firmeza y sin miedo, porque es momento de demostrar que el miedo hay que romperlo y vencerlo, que hay que levantar las voces, y lo seguiré haciendo como militante, como miembro de la Revolución Ciudadana, con las diferentes directivas, colectivos y organizaciones en el territorio. Estaré recorriendo el país todo el tiempo, como lo he hecho durante los últimos 7 años. Ahora, el expresidente Rafael Correa hace algún tiempo dijo que en la RC no habrá espacio para los tibios. O sea, quien vaya a ser el presidente o presidenta de la RC tiene que ser alguien muy frontal, no los tibios que han callado mucho tiempo. Sí, para mí es fundamental primero, yo lo dije y hay que discutir esto, es fundamental primero que se siga la línea del partido. No puede ser que el partido diga yo soy oposición y hayan voces que dicen no, yo mejor me callo, yo mejor no digo esto, yo mejor felicito. No puede ser que no se levante la voz por una población que no tiene medicinas, que no tiene seguridad, que no tiene empleo.
Y desde eso coincidimos siempre con el presidente Rafael Correa en ser claros, frontales, precisos, directos, contundentes, radicales, para poder mantener esta organización. Y por eso digo que dentro de la asamblea, la convención nacional que vamos a hacer, se debe discutir qué tipo de organización política queremos. Para mí tiene que ser una organización radical, con una postura firme, de frente y sin miedos. Y yo les decía, si usted va a tener miedo y acomodar su discurso, no se dedique a política, porque los políticos corremos riesgos, pero esos riesgos no se corren porque a mí me dé la gana, se corren porque hay que defender a los ecuatorianos, porque hay que levantar las voces, porque hay que conducir también a la gente a la reflexión, al análisis, a la esperanza, a la paz, a que sí hay un Ecuador mejor. Y si yo tengo que levantar mis voces y mi vida corre riesgo, correré los riesgos que tengan que correr, pero no me voy a callar, porque yo no hablo por Luisa González, yo hablo por millones de ecuatorianos que quieren un país de paz, de seguridad, de dignidad, de esperanza, de empleo, de justicia social. Y mientras eso no haya en Ecuador, Luisa González no se va a callar. Yo seguiré en el territorio con la militancia recorriendo el país. Doctora, quiero agradecerle por el tiempo brindado aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo inmenso, un abrazo a mi militancia de todo mi corazón, que saben cómo los amo, que siempre estoy para ellos primero, con ellos en todo el territorio, y decirles que igual seguiré a su lado siempre, escuchándolos siempre y abierta para recibirlos. Un beso inmenso, igual a todos los que se han conectado y que nos han estado mirando. Un abrazo. Muchísimas gracias. Saludamos al doctor Francisco Herrera Arauz, nuestro amigo, el amigo de esta casa, director de Ecuador en Inmediato, con quien vamos a conversar los siguientes minutos. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Casi se te va. Casi se te va, Jaime. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo inmenso. Empecemos por Carlita, la que se le quiere tanto. Hola, ¿cómo estamos a todos? ¿Qué dice, querido Jaime? Siempre es grato conversar contigo, siempre es grato conversar con todos. Querido público de Ecuador en directo, gracias por estar aquí con Jaime y con Carlita. Pero gracias por estar con todos en estos momentos difíciles para la nación, bien difíciles. Pero complejos. Por lo que vamos a analizar, tengo la ingrata impresión de que eso es lo que quería el país. Tengo la ingrata impresión. Y si quieren empezamos por ahí. Empecemos por ahí, doctor. Doctor, como siempre para mí es un gusto, maestro, poder conversar con usted. Yo hacía un comentario hace un momento y decía, ojalá el presidente de la CONAIE y muchos de los líderes indígenas que aplaudían, que se ponían de alfombra al gobierno, hoy no se echen para atrás, porque sabían que esto se venía. Siempre lo han sabido, doctor. Entonces, en vista de su experiencia, su expertise y su análisis, ¿usted cree que se mantengan firmes? Y le hago esta pregunta porque ya vimos a un Daniel Noboa decir prácticamente que primero muerto antes de dar marcha atrás. Desde hace tiempo atrás, no sé si se ha fijado, Carlita, Jaime, en una lectura de un medidor de opinión pública que se llama Latinbarómetro. En ese Latinbarómetro se suele contar con mucha regularidad que el Ecuador es un país que prefiere la dictadura al sistema democrático. ¿De cuándo acá o de dónde o por qué? Lamentablemente sí es el reflejo de este último tiempo que estamos viviendo en el Ecuador.
en donde se da prioridad a ese estilo autoritario antes que a un estilo democrático. No solo es el Ecuador, pero sí está extendido en América Latina en mayor difusión en el país. ¿Por qué? Por lo que siempre hemos hablado aquí y que lamentablemente está extendido, que es el recurso del odio. El sembrío del odio en el Ecuador es algo que está dando sus resultados. Lo que están viendo en este momento es el resultado de inmovilizar a una población, volverla indiferente, anularla en sus derechos, porque lo que han hecho con la gente es sembrar el odio al diferente, al distinto, al que piensa de manera opuesta. Al mismo tiempo, se han venido sembrando cierto tipo de condiciones para tener, como de costumbre el señor Noboa, y esta es una estrategia bien planteada, para tener al enemigo distinto. Para siempre tener un enemigo al frente. En este caso, empezamos con el conflicto armado interno, ¿verdad? Todavía no me trago la rueda de molino del asalto a TC Televisión. Y qué lástima los periodistas que se prestaron para eso, ¿no? Pero después de ello, viene una secuencia del miedo. Es el miedo constante, sembrado con la violencia que sin duda proviene de los grupos organizados de delincuencia, como también del narcotráfico que controla sus territorios. Eso es verdad. Y entonces, para la gente, después del odio a Correa, después de que hay que terminar con Correa, después de haber casi logrado anular y destruir a los correístas, aunque sea robándole las elecciones o como sea, entonces viene ahora el capítulo mediante el cual se viene a enfrentar una situación muy distinta, diferente. ¿Cuál es esa situación diferente? Ya regresé. Bueno, empecemos por saludarle al Romualdo Zarango, que apoya y contribuye a este canal. Sí. Romualdo es un grato amigo de nuestros espacios digitales. Siempre apreciaré tu gentileza, estimado Romualdo. Siempre. Igual que Omar Noboa también, ¿ah? El otro es el Omar, sí, el par son geniales. Le manda un saludo desde acá, desde los New York. Muy bien, muchas gracias. Oye, Omar, ya me darás el gusto de conocerme. Ya me darás ese gusto. Algún rato pienso ir por allá. Rengueando. Algo pasa con la señal que se está cortando. Bueno, puede ser que tal vez no quieren que hablemos de los temas que están pasando en este momento, de la situación que está viviendo el Ecuador, e intentan boicotear la señal de algunos periodistas y algunos medios, ¿no? Seguramente eso podría venir de parte del poder político. Confirme. Ahí estamos, doctor. Sigamos hasta que nos corten, pero sigamos. Sí. Entonces decía, el proceso político que se vive en el Ecuador es resultante de ese autoritarismo. Y ese autoritarismo de manera persistente ha logrado calar en la gente en su indiferencia. En este momento, en el anterior momento, en cualquier momento es fácil utilizar a la masa para que, anulada en sus derechos, acepte todo. El Ecuador, previo a las elecciones, aceptó de manera increíble apagones de hasta 14 horas, ¿no? Seguimos con el problema, ¿no? Doctor, ahora sí, espero que ya no nos falle la señal. Si es que me escuchan ahí correcto, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, recapitulemos. En el Ecuador se siembra el odio, se desmoviliza a la gente y casi le obligan a aceptar que violen sus derechos. A pesar de todo, le siembran también el miedo desde los sectores de la delincuencia organizada y el narcotráfico, y con ello el gobierno desata una represión que en todo momento es respaldada por la gente. ¿Pero por qué es respaldada por la gente? Por lo que se ha mencionado insistentemente, y es por esa necesidad de tener un líder autoritario.
tener el autoritarismo como forma de gobierno. En esa figura le pusieron a Rafael Correa. Pero claro, en ese caso el autoritarismo era malo. Pero cuando el autoritarismo proviene desde la derecha, extrema derecha, los sectores oligárquicos del país, entonces ahí sí es bueno. Y no solo que es bueno, sino que es permisible. ¿Qué implica el autoritarismo? Implica gobernar sin ley, Jaime. Violentando la ley, atropellando la ley, violentando los derechos de las personas. Ese es todo el punto. A ese extremo estamos llegando en este instante. Se han violentado los derechos de la gente, como por ejemplo, en el caso por ejemplo, el abastecimiento de luz. El Ecuador aguantó 14 horas diarias de racionamiento. Pero estuvo bien, ¿verdad? Denle en el voto al presidente Noboa. Reelíjanlo. No importa. Se hicieron negociados con el tema del abastecimiento de energía eléctrica. No importa. Denle en el voto. Se violenta en la asamblea cualquier norma. Denle en el voto. Se traiciona. Se violenta la paz pública. Se altera el orden constituido. No importa. Vamos con él. Que la Corte Constitucional se le ocurre oponerse a Noboa, no. Él tiene que gobernar sin ley, entonces la Corte Constitucional forma también parte de esa pantomima. Anoche ya le dieron el permiso para que llame a consulta por la constituyente. Vamos, la Corte de la Heredera, ahí va, se suma también al mimo, el mimo que es hacer payasadas en silencio. Ese es el problema en el país en este momento, que el estilo autoritario ha sido aupado por esa tendencia del odio y esa estrategia montada desde el exterior, no solo es Noboa, desde el exterior, lo que hace es crear una ciudadanía inconsciente, incapaz de reaccionar y que llega al extremo de tolerar todo. ¿Y cómo tolera? Con indiferencia. Veamos el paro en este momento. El paro en este momento se desarrolla en determinados sectores que siempre han reaccionado con el paro, para luego sacar sus intereses, ¿no? Para luego sacar sus intereses. El del 2019 no le tumbaron a Correa, según el señor Pablo Dávalos, asesor directo de la CONAIE. No le tumbaron, perdón, a Moreno porque le favorecía a Correa. ¡Qué miserables!, ¿no? ¡Qué miserables, Pablo Dávalos! ¡Qué miserables! Y hubo muertos, heridos, perseguidos, violentados. Y no había que tumbarle a Moreno. ¿Por qué? Porque le favorecía a Correa. Se acabó. ¡Qué juego tan perverso! Lo del 22 con el señor Leonidas Issa, lo único que obtuvo no fue precisamente ni la disminución del costo de los combustibles, ni los derechos reivindicados, sino la candidatura del señor Leonidas Issa. Eso fue todo. Para eso, el paro del 22. Entonces, en este momento, no me van a decir que Daniel Noboa no les conoce perfectamente. Contó con ellos. Qué irónico, ¿no? ¿Quién maneja el paro en este momento? Como decía Carlita, con mucho acierto, ¿quién dirige el paro? Ya. ¿Por qué votó el señor Vargas? ¿Para quién llamó el señor Vargas? ¿Para quién pidió el voto? Por Noboa. No les estoy dividiendo al paro. Les estoy reflejando exactamente el comportamiento que han tenido dentro de esa estrategia del odio y la desmovilización. Los sectores como el MPD, la Unidad Popular, el Frente Popular, la UGTE, el FUD y los demás movimientos sindicales o sectores sociales y ecologistas, ellos, desde tiempos de Correa, el odio a Correa. Desde los tiempos de Moreno, el odio al correísmo. Desde los tiempos de Lazo, ahí estamos en contra. Y entonces ahora, no me van a decir que están en este momento en una posición favorable cuando han fomentado el odio. Y extrañamente, qué irónico, ¿no? El correísmo, que debería salir, me imagino yo, a encabezar las marchas, las protestas y el proceso, se ha hecho un lado.
y ha dejado en libertad a sus militantes para que si quieren participen, si no, no. Estoy seguro que se asoma algún correísta por las marchas del MPD, de la Unidad Popular o del fútbol, le van a sacar a golpes por correísta y porque ellos se oponen totalmente al correísmo y odian al correísmo. Entonces, fíjese, un movimiento fragmentado, dividido, con extraños intereses. Que le protesten a Noboa cuando ellos le hicieron a Noboa. Por lo menos estoy sorprendido. No quiere decir que no esté a favor de la medida de protesta. Yo sí estoy a favor de la medida de la protesta. Pero realmente no es cuestión de hoy día. Usted, yo y algunos más nos las hemos jugado a diario durante los últimos 8 años. A diario. No con una marcha. Todos los días frente a la opinión pública exponiendo nuestro criterio a riesgo de lo que sea. ¿Para qué? Sí. Para plantearle al Ecuador una alternativa diferente de pensar, pues. Y hemos tenido la frontalidad y la valentía de decirlo públicamente en el país, de forma tal que en este momento no nos van a decir, ustedes que se oponen, no me opongo. Lo que les cuestiono es su pasado. Ustedes me pueden ofrecer su futuro, pero de su pasado no me olvido nunca. Y muchos no nos olvidamos. Doctor, ¿y qué va a pasar? Adelante, adelante. ¿Cómo entender que el MPD sale a las marchas, pero sin embargo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen a un representante, el señor Rosero, que es parte de la mayoría del gobierno? Es que no solo él. No solo él. Vea, en este momento las contradicciones que pudieran surgir dentro del gobierno, porque no solo es uno, ¿no? Ya comienzan a aparecer voces distantes, diferentes, van a ser reprimiendo dureza. Porque el gobierno actual aupa la traición en la Asamblea de Templo para que se salgan de las filas de los otros lados, en sus filas no permite la traición. Si no, pregúntele al Castro, asambleísta por el Azuay, pregúntele si le van a permitir siquiera la disidencia. ¡No! Olvídese. Como decían entre ellos mismos, algún asambleísta en el periodo pasado decía que no le conocen a Noboa, que es capaz de ponerse droga en el carro, una cosa de esas fue manifestando. Entonces, que en este momento haya disidencia, creo que está equivocado, gente. Ni lo dude que no va a haber. No va a haber. Las voces disidentes dentro de la asamblea en favor del gobierno no existirán. Dentro del gobierno propiamente no existirán. ¿Por qué? Porque a estas alturas, con el paro tan fragmentado y dividido, y con violencia que me parece aupada, a mí me parece que hay momentos de provocación dentro de las manifestaciones para crear ese clima de violencia y de miedo, porque igual la gente no sale a la calle. Entonces ahí me temo mucho yo que el gobierno está tratando de salir fortalecido del paro, y por eso el presidente primero se va y se mete en Cotopaxi, la tierra de Leonidas Diz, pero también de Lourdes Estiván, ¿no? Que al parecer tiene dos puntas diferentes. Por un lado le critica a Noboa y por otro le apoya. No me va a negar eso Lourdes Estiván. Pero tomó Quaker. Puede ser, con todo lo que eso implica, ¿no? Ya. Y el presidente, una vez que él cree que ha logrado ya disminuir la intensidad del paro, se va y se mete en Otavalo. Se ha trasladado esta madrugada a Otavalo, a meterse en el centro del punto del conflicto. ¿Con qué fin? Como con él va todo el aparataje militar y policial para protegerle, también va para fortalecer la línea en ese momento de enfrentamiento con la población que a duras penas se ha movilizado en esa zona. Hay sectores en los cuales yo sí creo. Por ejemplo, ahí yo veo pobladores, veo jóvenes, veo movimiento indígena, veo también la comunidad blanco-mestiza. Sectores que se movilizan, eso sí, por sus derechos. No porque el sindicato o el Frente de Trabajadores les dice, no, se movilizan por conciencia de sus derechos o por la reivindicación de su pueblo.
Hay bastante conciencia social en ese sector. Pero como decía hace pocos momentos en Radio Pichincha, el analista David Chávez, con el que yo coincido plenamente, de los 3 últimos paros los gobiernos han salido fortalecidos. El de Moreno salió fortalecido porque no le quisieron tumbar por no hacerle favor al correísmo. En el de Guillermo Lasso, porque finalmente haber cedido fue cuestión de segundos, en minutos desarmó todo lo que se había alcanzado o logrado en los acuerdos con la conferencia episcopal. Y luego Lasso se cayó, pero por otro tipo de implicaciones. Pues. Lo de la mafia narcoalbanesa y todo el escándalo que se desató. Mientras que en el caso de Noboa, yo veo que utilizó perfectamente la estrategia de la Asamblea Constituyente para distraer el tema del diésel. Y ahora la corte del mimo, la corte de la heredera y todo lo demás. Le hace el favor al señor Noboa, ya cediéndole, pues ya, sí va a haber consultas. No se preocupe. Le dio la razón. Ya mismo le contestamos. Corrija nomás, mande corregido el borrador, porque Diosito lindo. Presidente Noboa, sí debería usted revisar a su equipo dándoles un buen nivel de redacción de idioma español. ¿Qué manejo más burdo del idioma? El castellano atropellado de la peor manera. Por eso le mandan a decir, vea, los considerandos. Ya, no, que están de más, no sea malito. No mande. Deje nomás. Mande corregido algunos de los efectos del estatuto y ya le vamos a dar. Y entonces la corte de la heredera forma parte de esta estrategia para distraerle al Ecuador. Pero el Ecuador no se moviliza, no. Por eso mi editorial, que ha causado en algún momento escosor, perdón el lapsus lingüe, escosor en algunos sectores cuando le he dicho que el Ecuador siempre espera que le den protestando. Antes eran los obreros, luego fueron los estudiantes, pasamos a los indígenas y ahora seguimos con los indígenas, nos den protestando. Ya total, de lo que se obtenga siempre nos beneficiará. Y los más perjudicados, los sectores que protestaron. Y entonces estamos en esa dimensión. Yo no le veo a las grandes ciudades movilizadas, salvo la marcha de ayer, organizado por el MPD, lo cual deja mucho que desear sinceramente. Porque yo no sé qué sentido tiene marchar en una ciudad vacía. Quito se está muriendo, eso es alguna circunstancia que debería usted revisar en alguna entrevista, Jaime. Porque Quito se está muriendo. Está vaciándose, especialmente el centro histórico es vacío. Bueno, marchan y cuando llegan a Santo Domingo, como si fuese un ritual, la policía tiene que lanzarles gases y desalojarles. Siempre. Pasan por un palacio de gobierno siempre vallado, así no esté el presidente. Y entonces, la estrategia del presidente ha sido salir de Quito, no encerrarse en el palacio, irse a la Tacunga y ahora trasladarse a Otavalo. ¿Para qué? Para no ser blanco visible. Para quitarles poder. Pero en el fondo yo digo, mucho no es que necesite. La mayor parte de la gente no se ha movilizado. No se ha movilizado, no se moviliza. Y entonces al no movilizarse, tenemos un gravísimo problema en función de lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que está en disputa realmente? Créame, ¿qué está en disputa, Jaime? La Constitución del 2008. Tumbarla. La Constitución, exactamente. Tumbarla. Anularla. ¿Por qué? Porque le dio derechos a la gente, pues. Porque le dio derechos a la gente, punto. Eso fue todo. Y esos derechos tienen que volver de nuevo a la clase oligárquica. La Constitución de la República, en el fondo, es un gran pretexto o para gobernar o para oponerse. Como fue una constitución progresista, esa constitución entonces ahora queda en pendiente, queda en veremos. Y es una circunstancia crítica. Ayer escuchaba en un video a la señora Lucía Jaramillo
que decía que esa constitución defiende derechos de los delincuentes. Yo pregunto, ¿la habrá leído la señora Jaramillo? No, no. La señora no sea tan burda, por lo menos abra la Constitución. Como dice aquí uno de nuestros amigos, Amad Baptista Colombo, la gente no se moviliza porque están hartos de protestar, pero se protesta y la gente vota por sus lacayos. Es decir, ese es el punto. Insisto, nos la hemos jugado en los últimos, al menos en los últimos 25 años. Usted en los últimos 10, me parece, o 14. 10. 10. Nos la hemos jugado. Todos los días. Tratando de hacer conciencia. Y la gente protesta por una constitución que le da derechos, pero que ni siquiera ha leído. Ni siquiera fue capaz de abrir el texto constitucional. Repite con estupidez cualquier tipo de barbaridad. Que escucha, que oye. Y de esa ignorancia se aprovecha el gobierno. Porque el gobierno nos pone a discutir una constitución que la gente ni siquiera la entiende para crear otra nueva constitución que la gente tampoco leerá. No leerán ni siquiera el nuevo texto constitucional, ni siquiera sabrá qué están discutiendo o qué le estarán haciendo en la nueva constitución. Pero terminan haciendo daño, como la del 98, desde un cuartel militar, que terminó aceptando y decretando el periodo bancario, ¿no? Que terminó destruyendo el país, pero claro, pues. Pero claro, entonces, sí, la decepción es grande, créanme, la decepción es grande. No por ello uno va a dejar de cejar en su afán de exponer su punto de vista, al menos con eso me siento liberado. Y expongo mi punto de vista para quien desee escucharme. Eso es bueno, porque en el país sí existe gente en cambio, que se preocupa por escuchar nuestros medios y por tratar de salir adelante con ese criterio, para enfrentar a una masa empobrecida, llena de odio, desmovilizada, inmoralizada o desmoralizada, que de muchas formas resulta afectada, pero no quiere aceptarlo. Y por eso no se mueve. Doctor, y con todo esto el gobierno distrae a la gente de la eliminación del subsidio al diésel, ¿no? Distraen los problemas que hay en salud, ¿no? Pone a debatir a la gente del tema constitución o constituyente para que la gente se olvide de todos los contratos truchos que hicieron en el sector eléctrico y tantas situaciones que hemos visto durante estos últimos meses. Así nos tienen y así tienen al pueblo, lamentablemente. ¿Sabe lo que más me duele, Jaime? Hay algo, a ver, vamos a ver. Creo que todos tenemos una debilidad. ¿Ya? No sé si a usted le ha pasado en el debate público que sostiene todos los días con los invitados, que llega un momento en que algo usted no puede enfrentar. Algo usted no puede. ¿Sabe a lo que yo no he podido enfrentar a lo largo de mis años como periodista? Ya voy cerca de 50 años en este baile. La mentira evidente. Hay gente que tiene la audacia de venir, se siente en nuestros micrófonos y miente. Y uno no le puede contradecir porque vino con la mentira preparada mientras uno no está preparado para responder a esa mentira, ni tiene datos, ni tiene fórmulas para responder a cuando alguien miente. Me da la impresión de que eso le pasa al ecuatoriano. La mentira evidente. Reacciona, Ecuador. Te dijo que no iba a subir el diésel. Te dijo que no iba a eliminar los subsidios. Te dijo. El IVA. Te dijo que no iba a subir el IVA. Te dijo. No. El problema fue que la gente le creyó. El problema es que la gente le creyó. No, y no solo que le creen, sino que le defienden que te hayan mentido. Entonces no hay peor esclavo que aquel que acepta sus propias cadenas, pues. No hay peor esclavo. Entonces hay gente que les defiende, a pesar de que le mintió con lo del diésel, con lo del IVA, con lo de los subsidios, con el respeto a la Constitución, con las leyes, con las normas. No, a pesar de todo eso, que miente y de manera descarada. Entonces es algo con lo que yo veo que el país lo puede.
¿Cómo le mintió? Es igual que Febres Cordero con su famoso juramento, ¿no? Terminó realmente deshaciéndose en sus palabras de ese hombre para pasar al basurero de la historia, como siempre se merecen algunos. El caso de Febres Cordero es patético. Pero en el caso de Noboa, la mentira es evidente, la mentira es preparada, es calculada, ¿sí? Por eso le digo yo que casi todos estos movimientos son calculados, son fríamente calculados. Con eso se mantiene gobernando el presidente. ¿Por cuánto más? No, ya ni me pregunte. Nunca seré partidario ni de los golpes de Estado, ni de la ruptura del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la gente votó por el presidente. Y no es válido que la gente no se haga responsable del voto y que después de estos días en los que la decepción comienza a cundir en algunos sectores, que se arrepienten, que quieren disentir del gobierno y demás, ahora vamos jugando al golpe de Estado. No, no, no. Si le dijeron al señor, por favor le aguantan los 4 años. Por favor, le aguantan los 4 años. Nos va a tocar aguantar también a quienes no votamos por Noboa, a quienes disentimos con él, pero, Jaime, con franqueza, el país tiene que entender que no puede andar jugando con su voto. No puede ser tan irresponsable. Se les dijo lo que está pasando. Se les advirtió. Se les hizo notar los errores. Muchos nos la jugamos a diario, advirtiendo, señalando, exponiendo, investigando, criticando, para que luego, como dice alguno de los amigos acá, la gente se comporte como la calla y vaya y corra y le dé el voto y después vamos a tumbarle. ¿Qué pasó? Para que en estos paros fomentados por la gente que apoyó a Noboa, como el señor Marlon Vargas, ahora resulta que el presidente sale fortalecido con una imagen de Júpiter tonante para ir a Otavalo, bravísimo, pues. Ya salió de la Tacunga bravo. Vaya a Otavalo bravísimo y se impone. Y el paro resulta que ahora le beneficia, no es que le perjudica, porque la mayor parte de la gente lo que quiere es trabajar, no que le den reclamando sus derechos. Trabajar es lo que único que pide. Y está bien, en el fondo, digamos que tiene razón. Pero solo una pregunta así curiosa para la gente. ¿Dónde está la dignidad? ¿En dónde quedó la dignidad? Nada más. Para muchos no existe. Doctor, la última interrogante antes de que venga Carlita. Pero de todo lo que estamos viviendo en este país, hay responsables. Yo siempre lo he dicho en este espacio, usted también lo ha dicho. La prensa coprofílica, como usted le dice, porque ha vendido la verdad y ha envenenado a la gente. Por eso es que tenemos esa bronca, ese odio en muchas familias, que algunos están claros de lo que está pasando y otros creen que lo que está haciendo este presidente es lo mejor que le puede pasar al país. ¿Por qué? Porque todos los días siguen mandando esos mensajes a través de los reportajes teledirigidos, como yo les digo, a la sociedad, donde confunden a la gente y creen que todo lo que está haciendo este gobierno es lo mejor que le puede pasar al país y que lo que estaba bien estaba mal. De alguna manera, en el Ecuador se vive una especie de engaño colectivo. Las conversaciones en familia, a ver, la institución en la que más cree el ecuatoriano es en la familia. Eso es una verdad. Las conversaciones en familia deciden mucho el comportamiento político del Ecuador. El ecuatoriano actúa por lo que defiende de su familia, por lo que cuida de los suyos y también en el fondo por cómo piensan los suyos o en beneficio de los suyos. Entonces, la óptica con la que se vive en el Ecuador es la óptica familiar, no la óptica global, no la óptica de país. La óptica de país sería mirar o pensar en función del bien común, el bien colectivo. Esa no es la función de una familia, sino la del bien familiar, la protección de la familia como tal. Aunque últimamente, en la tendencia mundial de la generación idiota como la que vivimos en este tiempo, pues
la familia queda un poco eliminada. De eso podríamos hablar en algún rato, pero ¿quién tiene que asumir ese rol de generar esa conciencia que sea social, que sea de nación, de país, de Estado? La prensa. Porque tiene el alcance mayor, porque tiene capacidad de dirigirse a todos, utilizando todos los canales. Mientras que la familia se circunscribe a su círculo, la prensa puede extenderlo a la forma en la que se considere más útil o más conveniente. Pues resulta que ese es un mecanismo muy bien utilizado por la clase gobernante. La prensa, en este caso, a estas alturas, cualquier gobierno utiliza la prensa para difundir lo suyo, ¿ah? No me vendrán a separar que los correístas, que los velasquistas, que los poncistas o que los maguatzistas o los durancistas no utilizaron. Todos utilizaron a la prensa en su momento para sus fines. Vean cómo le tenía controlado a Quito el señor Yamil Maguad con la prensa. Vean cómo les tenía. ¿Ya? Esa misma prensa que hoy le sirve al presidente Noboa. Y se divide entre la prensa rastrera que se inclina reverente suplicándole migajas y la prensa coprofílica a la que se le contrata para que emita acciones miserables que le atacan aún a su propio pueblo, pero que la gente los acepta. A mí personalmente no me preocupa el que la gente defina en favor de tal o cual periodista. Eso es efímero. Ese es un poder muy efímero. Yo he visto en 50 años que hago este ejercicio de trabajo periodístico cómo han caído grandes figuras y cómo se han destrozado, o cómo grandes espacios se han terminado anulando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero también veo que el público es el que mantiene a esos sectores de ese tipo de prensa. Si la prensa coprofílica existe es porque hay un público coprofílico. Si hay una prensa rastrera es porque tiene un pueblo que se arrastra. Eso es verdad. La prensa es fiel reflejo de una sociedad y alimenta a esa sociedad con sus conceptos rastreros o coprofílicos. A la larga así resulta. ¿Por qué? Porque hay público para todo. Doctor, y el gobierno sabe eso, porque el hecho de confrontar de un lado, ¿no? A la gente que está en estos momentos protestando por estas políticas neoliberales y llevar a gente, entre comillas, adepta, porque yo estoy casi segura que tienen que ser pagadas, ¿no? A confrontarse. Entonces, él sabe que el país está dividido y sabe cómo manejar esa confrontación de una u otra manera a su favor. Vuelvo y repito. Este es un proceso mediante el cual al ecuatoriano le tienen sujeto a estrategias de comportamiento. Se llaman estrategias de psicología social para, midiendo el comportamiento de las personas, ir calculando sus pasos. ¿Sí? Es la estrategia del odio, por ejemplo. Pero es implementada por la clase gobernante o la clase pudiente, Carlos. Pongamos que la clase pudiente no estuvo en los tiempos de Noboa, de Correa. Pero lo está ahora con Noboa, pues. Y en tiempos de Correa, todos los reclamos eran para atacar a un gobierno progresista porque todo estaba mal. Ahora, con Noboa, todos los actos son calculados y medidos, así sean impopulares, antipueblo, o que afecten a la comunidad desde la presidencia de la República. No, eso está calculado y medido. Y saben con qué gente se pone. Repito. Y si saben, por ahí y si saben eso, doctor, y son medidos, si saben eso y son medidos, ¿qué le espera al pueblo ecuatoriano? ¿Qué resultados podemos esperar en esa consulta popular, en ese llamado a la Asamblea Constituyente? Ya usted me pone nerviosa, porque me dice Carla, ellos actúan en base a eso, así que no te creas que el pueblo puede reaccionar así de fácil. Desde octubre del 2008,
el único objetivo que tiene la clase política desde la derecha, desde la oligarquía, desde los sectores económicamente pudientes, de la clase media, es acabar con la Constitución del 2008. Y no solo que han hecho lo imposible, sino que es una campaña de ir minando, destruyendo, atacando, afectando, odiando a la Constitución del 2008. Hasta que les llegó su momento, ¿no? O sea, ¿cuándo digo que les llegó su momento? Cuando vemos que la prensa refleja ese tipo de acciones y le da insumos a la gente para que ya llegue la Constitución del 2025, ¿será, no? O 2026, porque ya no tiene tiempo tanto en el 25. El 2026 van a aprobar. 26. Luego de 3 votaciones. Ya empezaron. Yo, ve Coavisa, ve a Teleamazonas y ve a TC anoche. ¿Por qué fue mala la Constitución del 2008? ¿Cuántas reformas tuvo? ¿Cómo fue que le aprobaron? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué los 300 años? ¿Por qué Correa? ¿Por qué? Es ya parte de esa campaña. Entonces, en esa campaña están los medios, ya ahora, para destruir ya finalmente a la Constitución del 2008, aprovechando que la gente ni siquiera la leyó. Y listo. Listo, Carla. Ahí terminamos. De eso no va más. Y tan grave es esa circunstancia que el Ecuador es esclavo de su ignorancia. El Ecuador no mide ni calcula consecuencia alguna. ¿Por qué? Porque tiene un gobierno que lo va haciendo, que lo está haciendo. O sea, quien le está dando pensando al ecuatoriano común o desde la clase oligárquica es aquellos que están temporalmente en el poder, pero que van a imponer una constitución que solo les favorecerá a ellos, porque la que actualmente gobierna ¿Y qué viene después no les para el favorece. pueblo entonces, doctor? ¿Qué va a venir después después de conseguir ese objetivo de la oligarquía de este país, como usted dice, que lo vienen forjando, ¿no? Varios años. ¿Qué viene después? Porque ya, no sé, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué narrativa va a poner después el gobierno? ¿Qué van a decir después? ¿Cuál va a ser la mentira después? ¿Cuál va a ser el antagonista después? Si supiera, se lo digo. Si supiera, se lo digo. Pero hay una palabrita que solo una usted ha utilizado que ya mide el futuro. ¿Cuál mentira será la que viene? O sea que todo lo anterior ha sido mentira. De tu futuro me puedes ofrecer maravillas, de tu pasado no me olvido nunca. ¿Han mentido? ¿Mienten? Por lógica, pues, Carlita, seguirá mintiendo. Entonces, ¿cuál es la siguiente mentira? Eso, y usted dice bien, ¿cuál es la siguiente mentira con la que le tendrán al país? Amanecer y veremos. Pero esto, lo único que le roba es dignidad a la nación. Dignidad. Y eso no creo que sea justo ni honrado. Nada que sea equivalente a engañarle al otro para obtener un fin particular es visto como bueno, como válido, como correcto. No, no lo es. Y el presidente no actuó correctamente, mintió. Mintió. Y después de mentir, ejecuta acciones para reprimir a los que reclamen por la mentira. Nada más indigno que eso, ¿no? Por supuesto, la represión. Doctor, pero bueno, no ha sido solamente el tema de la eliminación al subsidio del diésel, este nuevo teatro de la Constitución, porque como usted bien lo decía y nos hacía recuerdo, ya lo vienen trabajando, lo vienen maquinando, sino lo que se viene dando en el entorno, como por ejemplo van a posicionar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Godoy. Nos decía la asambleísta Ana Herrera, decía, vamos a tratar el día viernes el tema de la última ley económica urgente que habla de la seguridad social, ¿no? Se viene forjando, ¿no? Nos dejan hablando ahí de eso y por acá se viene forjando eso. Estamos en una encrucijada, porque yo siento que todo esto es tan tramado, tan perfecto, que es como que si no tuviéramos escapatoria alguna. Entonces le pregunto, ¿tenemos escapatoria alguna o ya no? Porque usted nos ha hablado
inconsciente de la gente. Yo me asusto, quizás no sé si esté el 100% consciente, pero de pronto y veo cuando escucho personas como usted cosas que el resto está ciego y no ve. Quisiera compartir sus miedos, pero no. Carla, yo digo en mi primer libro, en Los golpes del poder al aire, como conclusión, después de ver todo el fracaso que fue Yamil Maguad, porque Yamil Maguad fue apoyado tanto como lo fue Noboa, o como lo fue Lazo, o como lo fue Moreno. Yamil Maguad fue así de apoyado, hasta que vino el feriado bancario. Entonces, ahí me pongo a pensar de que al Ecuador, cuando pareciera que todo está hundido, le sale el espíritu de país corcho. En medio de las tragedias, de la inmundicia, de la miseria, de la traición, flota. País corcho, flota. Alguna solución le surge. Después de años fue para salvarlo del periodo bancario fue correr. Y también la dolarización, aunque ahora sea una especie de dogal. Es igual ahora. Tengo la misma impresión. Yo a momentos me siento viviendo como en los tiempos de Maguad. O sea, Entonces me Maguad tiene que quedar la esperanza de que vamos a flotar en algún momento. No, por una razón, y te la va a decir peor todavía. Las condiciones de lo que se dio en el 99 con Maguad eran distintas en términos mundiales a lo que se vive en el momento. La generación que salimos a enfrentar lo de Maguad, me precio, no es la misma que ahora, que no tiene esos arrestos para salir. No sale. Porque en esos 26 años han pasado muchas cosas. Y se ha forjado una generación diferente. Yo le veo a esta generación con preocupación porque le han quitado el espíritu colectivo, por ejemplo. Se explota mucho lo individual. Tú vives para el mundo de la tribu de Internet, para tu grupo, para tus datos. Tú vives para tu red social. A veces ni siquiera sales de la casa. No puede ser posible que los niños ya no vayan a los parques a jugar y que tengan su videojuego. O sea, no. Pero esa es la generación que estamos viviendo. No puede ser una generación para quienes, para nosotros, por ejemplo, la lógica de la ley, el respeto a la autoridad y el respeto del Estado, ahora casi no existe. La ley es para los sectores en los cuales se pueda aplicar siempre y cuando sea tu tribu. Existe la ley de la tribu, la ley de la generación propia. Y por eso cada grupo tiene su propia ley. Los delincuentes tienen su propia ley, la mafia tiene su propia ley. Los sectores oligárquicos respetan sus leyes, no las del otro, sus leyes. Y por eso el presidente Noboa quiere explotar un cambio de ley, pero con una ley, ya vamos a ver qué sale, pero que responda a esas condiciones de esa sociedad de ese momento. Si no tienes ni siquiera, cuando se han planteado elementos como este, el valor de lo ético, el valor de lo moral como una forma de comportamiento, al no mentir, en este momento ya no sea una categoría aceptable. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no lo piensa así. O sea, bueno, ya mintió, pues ya, ¿qué puedes hacer? Déjale que mienta. Entonces, las condiciones de ese momento no son las mismas actuales. Yo no sé qué tipo de sociedad va a aceptar la nueva generación. No la conozco, no tengo esa capacidad de análisis, pero me temo que será acondicionada a la lógica del comportamiento en Internet, en redes sociales, el comportamiento en la sociedad exclusivamente tribal propia, de agrupación de lo que el estupendo analista político y de la comunicación que es el señor Manuel Castells, quien es un español que fue secretario de Cultura, hable de el Estado Red.
Es probable que la nueva constitución que quiere sacar Noboa sea esa constitución del Estado red, constitución para grupos, ya no para el colectivo, ya no constitución para los indios, ya no constitución para los mestizos, ya no constitución para los estudiantes o para sino para grupos. El grupo oligárquico es uno, el grupo económico es otro, el grupo de la sociedad acomodada es otro, la que se siente con privilegios y derechos es otra, y la gran masa no. Por lo tanto, bien puede salir una constitución que no responda al criterio uniforme de todos, que nos da derechos, ya no. Aun cuando, ojalá esta advertencia sirva de diálogo, porque yo he visto que la academia se quedó callada y se quedará callada frente a la nueva constitución, me pregunto. Digo, hay un detalle que es muy importante, Carla. Los derechos que están en la Constitución del 2008 son inalienables y no pueden ser anulados. Por el contrario, los derechos son progresivos. Por lo tanto, en la nueva Constitución tienen que aumentar, beneficiar más. Pero como eso no les gusta, entonces estoy más seguro que no importará y tampoco a la gente le importará. Total. ¿Y quiénes serán los eruditos de la creación de la nueva constitución? Me pregunto yo, doctor, ¿no? Tengo yo esa duda, esa inquietud. ¿Quiénes serán esos eruditos? Así como a la Constitución del 2008 hubo como agrupar pensantes de distintos sectores que representaban a la sociedad, lo de Montecristi fue una prueba, así nos pondrán a elegir a pensadores del sector oligárquico propio. Estén seguros de eso. Si es que ganan, ganan con su gente. Y si es que ven el peligro de perder, entonces harán fraude. Y con el actual Tribunal Electoral, bastante probable. Bastante probable. Entonces, esos son los que redactarán la Constitución. Los de ellos. Pero ellos los pondrán. Y los pondrán para que el pueblo los elija. Y entonces, a lo mejor el país si quiere eso. No. A ver, pongámonos ya también en el otro plano, ¿no? La gente de manera consciente elige a sus representantes desde los sectores oligárquicos de derecha, la más plutocrática, a la que representa el Grupo Noboa, impuestos desde el Grupo Noboa como sus representantes. Y entonces la gente los elige y dice, sí, yo estoy con ellos. Y si no ganan, fraude. Y si no ganan, fraude. Es lo que va a pasar. ¿Qué podemos esperar del movimiento indígena ahora, doctor? Frente a todo lo que se viene, porque lo tengo claro, usted lo tiene claro, nos lo deja mucho más claro. Y yo creo que ellos sí lo saben, doctor. Que yo eso de que como dijo, si hubiéramos sabido, decía la señora Tibán, ¿no? Si hubiéramos sabido que el presidente iba a eliminar el subsidio al diésel, jamás hubiésemos votado. Eso es mentira. Eso ni ella se lo cree. Ni ella se lo cree. Ella lo sabe muy bien. Hace buen tiempo atrás conocí mucho del sector indígena. Tuve una buena cercanía. Por el lado de la iglesia y por el lado del periodismo, que en muchas ocasiones me mostró una buena faceta de comprometido. Y entonces ahí entendí el concepto de la diversidad. Los indígenas obedecen a un concepto plurinacional, multicultural, pluriétnico. Pluriétnico. Esas palabras están en la Constitución de la República Casi. Plurinacional, multicultural, pluriétnico. El Ecuador para ellos no es un país. Son distintas nacionalidades alrededor de un proceso de reconstitución del proyecto indígena. ¿Qué no han hecho los sectores políticos por captar el movimiento indígena? ¿Qué no han hecho? Especialmente los sectores de la izquierda, al ver a los indígenas tan explotados, tan sobajados, tan sometidos. Siempre buscaron su reivindicación, pero también para utilizarlos. El fundador del Partido Socialista, o uno de los fundadores, el coronel Lasso, Juan Manuel Lasso,
para las concentraciones del Partido Socialista en sus primeros años, cargaba a los indios en los camiones y los llevaba para que formen parte de las concentraciones. Ni siquiera sabían que estaban con el Partido Socialista. Pero esa era la forma de tratar de utilizarlos. Hasta que los indígenas reconstituyeron su lógica. Y ese concepto del Pachacutic es su propio concepto, su propio estado plurinacional, porque son distintas nacionalidades, porque tienen distintas culturas y son distintas etnias. El movimiento indígena es otra cosa frente al Ecuador. Difícilmente se le entiende. No lo han logrado entender. Yo creo que en este momento la sociedad blanco-mestiza en el Ecuador no entiende al movimiento indígena. No lo entiende. ¿Se beneficia de las movilizaciones de los indígenas? Sí. Yo recuerdo cuando Blanca Chancoso encabezó la movilización en 1999 para que Maguad tenga que bajar el gas de 25.000 sucres a los 5.000 que costaba. Y lo logró. Y sentados en el parque El Arbolito con la Blanca Chancoso, recuerdo que me daba una visión de lo que ellos creían del país. A la larga ellos siguen peleando por su lógica. En este momento sí, lo del 10 se les afecta, sí, sí les afecta. Y han salido, pero ahí es cuando se refleja esa plurinacionalidad, esa multiculturalidad. Los amazónicos piensan distintos a los de la Sierra Central. Y los sectores campesinos de la costa no tienen ninguna ligazón. Y las comunidades del sur del país, los araguros, por ejemplo, ¿están con el movimiento? No se sabe. Los otavalos, los cayambis, o los de la Sierra Central, los alasacas, ¿están? No sé si están. Se movilizan porque sus dirigentes los plantean, les proponen. Si hay algo que aceptar es que el movimiento indígena se ha logrado ser horizontal en muchas ocasiones. Las decisiones se toman en comunidad. Y eso, por ejemplo, me da la impresión de que eso es lo que le movió a Marlon Vargas, porque las decisiones en la CONAIE no se toman por él. Por horizontalidad, es decir, son de decisiones horizontales entre la dirigencia, el Consejo de Gobierno, la comunidad de base, son formas de actuar. Entonces, ¿el país entiende eso? No, no entiende. Los sectores indígenas, el movimiento indígena tiene su propio plan, su propio proyecto político, su forma de gobierno, últimamente tienen sus comunidades distintas al Estado ecuatoriano y hasta la Guardia Indígena. Ojo, hasta la Guardia Indígena, pasando porque tienen su justicia indígena. Su justicia indígena. Ok. Y frente a eso, doctor, en este momento tan coyuntural que vivimos, ¿cuál será la posición o se mantendrá la posición de la CONAIE? Porque por un lado tenemos a un presidente que dice no dar marcha atrás y también tenemos expresiones, ¿no?, del presidente de la CONAIE manifestando que no va a dar marcha atrás. ¿En algún momento cree usted que se va a llegar al diálogo? ¿Va a haber otra vez esas famosas mesas de diálogo que al fin de cuentas pues nunca se vieron resultados? Le pregunto porque, bueno, tampoco podemos decir que nos vamos a mantener así todo el tiempo. Va a llegar un punto crítico. ¿Cuál sería ese punto crítico? Hace pocos momentos oí en Radio Pichincha las expresiones de una dirigente indígena desde Peguche. Ella fue candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Popular Democrático, la Unidad Popular. Ella decía muy frontalmente, no hay necesidad de diálogo, nosotros le estamos pidiendo diálogo, el señor no queremos dialogar con él. Baje el precio del combustible, se acabó, ahí se termina todo. Entonces, ninguno de los dos quiere dialogar. ¿Para qué estamos confiados en que vaya a haber un diálogo? El diálogo a fin de cuentas es una especie de farsa o de pantomima, parecida a lo que se dio, ¿se acuerda, Carlita, cuando se dio el diálogo entre la CONAIE y Lenín Moreno?
cuando le dijo que los ministros eran vagos y el ISA reclamaba por la gasolina del tractor. Entonces, eso no se, el tractorcito no se puede olvidar, pues no. O sea, el diálogo es eso. Tendríamos un presidente muerto si hay diálogo. Él dijo que no va a retroceder. Prefiere morir. Y Marlon Vargas también dice lo mismo, ¿no? Taquemachos, machazos están, pues no. O sea, claro, pues. Se me parece a Gutiérrez. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. O si no, o cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Qué afán de morirse que tiene. Lo que tendría que hacer es vivir y dejen vivir, por Dios, no queremos aquí que se muera nadie. Eso no, decía Alvarito, lo que queremos vivir. Hay que decirle exacto, que nos deje vivir a los ecuatorianos. Claro, o sea, debería hacerle caso a su padre, ¿no? O sea, por favor, debería hacerle caso a su papá. Vean, ese tipo de actitudes son las que realmente a uno le sorprenden, le extrañan y a veces le mueven a la risa, ¿no? Yo me muero aquí. Bueno, ojalá no, esto tampoco va a cumplir, así es que no se va a morir, así es que otra promesa incumplida va a ser la del señor Noboa. En el fondo, Jaime, en el fondo, es esa especie de Júpiter tonante que cada uno asume para defender lo suyo. Veamos, ahí sí, a ver, hagamos perspectiva esta semana por lo menos. ¿Cómo puede fortalecerse el movimiento indígena que está movilizado en este momento en paro? Solo si es que surge un proceso de conciencia colectiva en la sociedad blanco-mestiza y se suma al movimiento indígena en este momento de paro. ¿Que eso no puede pasar? Bueno, ya pasó en Cuenca, ¿no? Hace una semana en Cuenca nos dio una lección de cuán fácil es unirse en torno a un objetivo común y lograr una muestra imponente de movilización social. Es decir, unirse no es imposible. Si la comunidad blanco-mestiza reacciona frente a la comunidad indígena y se une, ese puede ser un movimiento social muy fuerte que le puede obligar a retroceder al gobierno. No creo que el objetivo sea tumbarle al gobierno, sino obligarle a que retroceda frente al tema frente al tema del 10. Ya. Si el objetivo común es ese, y la sociedad se siente afectada y sale, a veces no es necesario salir a manifestación, con que hay una paralización de las ciudades en forma radical, bien puede obligar al gobierno a retroceder. La no violencia activa de Gandhi muchas veces resulta muy efectiva. Pero por el contrario, el gobierno, fortalecido o embravecido como está este momento, llevándose de la Tacunga a Otavalo y volviendo de nuevo a la Tacunga y controlando el territorio, en cambio lo que puede pasar es que agudice la represión. Y agudizar la represión implica muertos. Y de cada muerto que salga de este tipo de procesos de represión, el culpable es el gobierno de Daniel Noboa, el culpable es el presidente Noboa. Políticamente hablando y hasta legalmente responsable. Puede ser que la fuerza pública en un momento determinado también se resista a reprimir. Y la fuerza militar también. ¿Y ellos qué? ¿Se van a volver en contra del gobierno que les da las órdenes? No lo creo. Yo no veo ningún grado de conciencia ni entre militares ni entre policías. A pesar de que sus familias están siendo severamente afectadas por lo que nos está pasando, pero ellos, por el empleo, por el trabajo, por el ingreso, están obligados a obedecer, aunque sea disparen y maten a su pueblo. Entonces esos dos extremos pueden ocurrir en el país. Pero que en el camino se muera uno de los dos dirigentes, no. Eso ni lo dude, no va a pasar. Así es que confiemos más bien en la acción popular o en la acción del gobierno. Pero diálogo no hay y uno de los dos sale triunfante. Uno de los dos sale triunfante. No hay intermedios ni puntos grises ahí. No. Uno de los dos sale triunfante. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para este análisis.
Muchísimas gracias, doctor Francisco Herrera. No, gracias a usted, Jaime, ya sabe, como siempre, es muy, muy grato compartir con usted, así sean momentos difíciles. Y permitirme que le exprese a mi país los puntos de vista que yo tengo, que frecuentemente suelen ser diferentes. Como siempre, después de agradecerle a Carlita y a usted, les pido el permiso adecuado para retransmitir en Ecuador Inmediato esta entrevista, con el fin de que también se publique y se expanda este conocimiento. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Carlita. Bendiciones. Un abrazo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, conversando con nosotros en esta mañana, analizando la situación del país, la situación difícil que vive el Ecuador. Qué terrible, ¿no? Todo lo que está pasando en el Ecuador, que cada día la situación sigue más compleja, más complicada. No pensemos que la situación está bien en el Ecuador, la situación está crítica, la temperatura política, como suelo decir, está muy elevada. De parte del gobierno no hay ningún indicio de diálogo. Vemos que el presidente ayer en su intervención dijo que prefiere morir antes que retroceder. Eso demuestra que la cosa se va a poner cada día peor, ¿no? Ojalá alguien lo haga entender. Posición arrogante. Una posición arrogante del presidente de la República que no quiere llegar a ningún diálogo. Obviamente, no. También tenemos que ponernos en la otra vereda y es que no puede haber diálogo. La exigencia es única, que como lo decía el doctor Francisco Herrera Arauz, aquí es claro, tiene que bajar, tiene que derogar ese decreto y... Ese es el diálogo. Para abrir el diálogo tiene que de un plumazo eliminar el decreto. Y sabe que es que nos preguntamos, Jaime, ¿no? ¿Qué tan difícil son 13 puntos que le había puesto la CONAIE en primera instancia. De esos 13 puntos, con que cumpla uno en estos momentos, que es obviamente derogar ese decreto, yo creo que se pueden sentar a la mesa, porque hay que reclamarle muchas cosas a este gobierno, no solamente el tema del diésel. Porque sentarse, no Carla, sentarse a la mesa sin haber derogado ese decreto, que es el que estalló con todas las protestas, difícilmente. No creo que van a dialogar porque ya sabemos lo que ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? ¿Qué vamos a dialogar? ¿Qué vamos a dialogar, Jaime? Si me dijiste que me elevabas el IVA para la seguridad y me siguen matando, ya no es una muerte violenta, ya son masacres. A ver, yo pregunto entonces ahí, ¿qué podemos dialogar? No podemos dialogar nada cuando, empezando por ahí, no me has cumplido. Cuando no hay medicina en los hospitales, cuando no hay inversión, cuando no hay trabajo, cuando no tenemos nada que dialogar. Ahora, si quieres sentarte a dialogar, ok, entonces, deroga el decreto de la eliminación del subsidio a diésel y sentémonos a dialogar para que me expliques cómo vas a hacer para solucionar los problemas de este país. Pero es algo difícil porque ni siquiera el gobierno tiene claro cómo hacer las cosas en este país. No lo tiene claro. Lo que sí tiene claro es cómo hacer que este país siga sumido en la miseria, en la pobreza. Y eso lo tiene claro porque tiene una clara receta del Fondo Monetario Internacional. ¿No? Receta propia de gobierno no tiene, no hay, todos fueron unas propuestas demagógicas de campaña. Y aquí yo sí quiero decir algo, Jaime, porque hay un sinnúmero de comentarios, no es que nosotros incitamos a un paro, ni se incita a desestabilizar el gobierno. Lo que nosotros decimos es, hey, hagamos valer nuestros derechos. Parémonos fuertes, firmes. Totalmente de acuerdo, Carlita.